haber un propósito además, y sobre todo tiene que haber ese sentido de nosotros, ¿verdad? De yo pertenezco a. Eso tiene que ver con el grupo. Entonces, pero para explicarlo mejor, voy a desarrollar aquí los criterios que definen realmente a un grupo, y lo vamos a hacer a la luz de eh, lo que nos plantea el doctor Ignacio Martín Baró en el Sistema Grupo y Poder, en el libro que se llama Sistema Grupo y Poder, porque allí aparece información muy interesante. Mire, en primer lugar, dice Martín Baró que para que exista un grupo como tal, debe haber percepción de los miembros. Es decir, los miembros del grupo se perciben como parte de, tienen conciencia de los vínculos que hay entre sí. Es decir, saben de qué grupo están hablando, saben a qué grupo pertenecen, saben perfectamente cuál es su rol en ese grupo. Entonces, se tiene la plena conciencia de que se pertenece a un grupo. Por ejemplo, el grupo primario, que es el grupo familiar regularmente, es el grupo donde yo sé que pertenezco y yo sé que tengo un rol que cumplir, sé que tengo una pertenencia, digamos, yo tengo la conciencia de que mi grupo primario, que es la familia Carrillo López, es el grupo primario al cual yo pertenezco, y que eso también me da pertenencia, ¿verdad? Me hace sentirme parte de. Entonces tengo que tener conciencia de que pertenezco a ese grupo, por un lado. Por otro lado, debe haber, dice, motivación compatible. Ay, ay. ¿Qué andará buscando Andrea? Mi cable. Perdón. A ver, ¿qué anda buscando? ¿Qué anda buscando la radio? A ver, ¿en qué emisora está, Lix? Bueno, tiene que haber motivación compatible, es decir, la motivación, dice, está en sintonía con todo el grupo, no es de uno solo. Es decir, todos los miembros del grupo están motivados para estar allí. Manifiestan un sentido de placer, de gratificación por pertenecer a ese grupo. No se está a la fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien dice, digamos, alguien que sea de Jutiapa, que es donde más comúnmente uno encuentra, por ejemplo, policías nacionales, ya es de Jutiapa y quiere pertenecer al grupo de élite de la Policía Nacional Civil. Entonces, le provoca placer y espera el momento en que todos estén reunidos porque él quiere pertenecer a ese grupo, por ejemplo. Entonces, eso le da gratificación, le da satisfacción pertenecer allí. Pero entonces, lógicamente, toda esa motivación es de todo el grupo, ¿verdad? Si usted se da cuenta, hay mucho, yo les digo por experiencia personal, que he tenido contacto con varias gentes y varias personas, y me he dado cuenta que, por ejemplo, en Oriente, en la parte oriental, sobre todo Jutiapa, hay mucha vocación para ser policía de nacional, por ejemplo, o policías privados, guardias privados. Entonces, o miembros del ejército, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque tienen esa característica y les gusta estar ahí, ¿verdad? Porque tienen una motivación para estar ahí. Por otra parte, el grupo como tal tiene que tener metas comunes. Es decir, que las motivaciones sean satisfechas por el grupo. No es que digamos, todo el grupo trabaja para las metas de uno, no, sino que las metas son de todo el grupo. Entonces, pertenecer, por ejemplo, a una familia que es el grupo primario, entonces nos da la posibilidad de establecer unas metas, y que, por ejemplo, una de las metas podría ser el desarrollo de toda la familia, y ese desarrollo implica, por ejemplo, estar bien económicamente, estar bien académicamente, estar bien espiritualmente. Eso es desarrollo, pero esa es la meta común de todo ese grupo familiar, ¿verdad?
Por otra parte, el grupo debe tener una organización o tiene una organización, tiene una estructura en donde se marcan los roles y el estatus, ¿verdad? Es decir, cada uno tiene un rol que cumplir. Por ejemplo, en el grupo familiar hay una estructura, ¿verdad? Que regularmente en la estructura familiar es el papá el líder de esa familia, por ejemplo, o la mamá es la líder de esa familia, ¿verdad? A veces cuando las familias son marcadas por el matriarcado, por ejemplo, es la mamá quien asume el rol, ¿verdad? Y a veces no porque lo ande buscando, sino porque de repente el papá no asume, ¿verdad? Y entonces, ahora, hay familias patológicas donde ya de por sí, porque la mamá quiere poder, no deja que la figura de autoridad del padre florezca. Y entonces, pero esa es una familia disfuncional, porque está la otra saltando, digamos, pero en detrimento de el jefe que debería ser el papá, ¿verdad? Pero, como les digo, hay familias donde la mamá es la que lidera, precisamente porque el papá muchas veces no asume o no está, ¿verdad? Entonces, pero ahí hay una estructura y los hijos tienen un rol que cumplir. Los hijos tienen una función que hacer dentro de la familia. Igual pasa con cualquier otro grupo y más adelante les voy a colocar otros ejemplos. Debe tener interdependencia, es decir, dependen unos de otros, no toman decisiones por sí mismos, individualmente no toman decisiones por sí mismos. Lo que hace uno afecta a los demás, ¿verdad? No solamente es cuestión de que yo decido, yo voy a... No, sino debe ser una cuestión donde todos dependen. Por ejemplo, personalmente les digo, yo he tratado de que en mi grupo familiar haya cierta interdependencia, y que, por ejemplo, si vamos a tomar una decisión importante, todos estén sabidos o todos den su opinión, si les parece, si no les parece, para que veamos los pros y los contras y podamos definir las decisiones que vamos a tomar. Por supuesto, a veces hay decisiones que no se piensan, ¿verdad? Pero que uno sabe perfectamente que son en beneficio de la familia. Por ejemplo, si digamos en algún momento... ¿Tiene apagado su micrófono? Ahí. ¿Quién, yo? No, lo tenía apagado. Sí me estaba escuchando. Sí, también. Ah, sí, porque no está, sí está normal aquí. Ajá. Sí, bueno, a veces pasa con la tecnología, ¿verdad? Gracias por decirme. Me puso en alerta de todas maneras. Gracias. Entonces, les decía, hay decisiones que a veces se toman así como que rápidas, ¿verdad? Pero son en función del grupo. Por ejemplo, si en determinado momento, digamos, la seguridad de la familia estuviera o la seguridad del grupo familiar como tal estuviera amenazada, por ejemplo, no se piensa dos veces para defender a ese grupo familiar, pero todos sabemos que esa toma de decisión se hizo en el momento, pero en beneficio de todos, ¿verdad? Y eso es natural, ¿verdad? Que se defienda. Y por otra parte, la interacción. Debe haber ese sentido de unidad vivida como nosotros, ¿verdad? No es esa cosa de decir yo y yo, ¿verdad? Como el yo, no, sino es nosotros, ¿verdad? Este grupo familiar, este grupo al que yo pertenezco, ¿verdad? Y aquí les voy a hacer una pregunta. Viendo estos criterios que tenemos aquí, ¿dónde creen ustedes que se puede visualizar de mejor manera el cumplimiento de estos criterios? ¿En qué grupos creen ustedes que se da eso? Perdone, ¿cómo dijo? Que yo no escuchaba y ahorita ya lo escuché. Viendo los criterios que tenemos aquí para definir a un grupo, en nuestra sociedad, por ejemplo, en qué grupos sociales podríamos nosotros encontrar estas características, creen ustedes? Tal vez en los grupos religiosos. Ajá, en los grupos religiosos es fácil encontrar eso, ¿verdad? Porque todos tienen conciencia de pertenecer a ese grupo religioso, ¿verdad? Todos están motivados para ir a ese grupo. Todos tienen metas comunes, ¿verdad? Todos tienen una organización, tienen un líder, tienen unos servidores, tienen unos
en las iglesias evangélicas, por ejemplo, le llaman ancianos, por ejemplo, o hay líderes juveniles, o hay pastores de no sé qué, o hay un catequista en la iglesia católica, hay un delegado, hay lo que sea, ¿verdad? Pero hay una organización, todos dependen unos de otros y hay una interacción en la cual nos identificamos plenamente como nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestra religión, nuestro grupo religioso. Entonces ahí se ve, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Muy bien, gracias. Así como nosotros, estudiantes de psicología clínica. Miremos ahí si se cumplen esos criterios. ¿Será que tenemos una organización como... ¿Será que están organizados ustedes como grupo? Sí. Sí. ¿Así? ¿Quién es el líder? Pues, nosotros dijimos, les vamos a poner todos malos a los licenciados. Dijimos, nos organizamos, va. Ay, Dios. Esa es toma de decisiones, no es organización. Esa es rebelión, dice usted. Yo cuestionaría, Luisa, lo que acaba de decir usted, porque no siempre, digamos, por ejemplo, lo que, digamos, si fuera Jorge, digamos en este caso, el representante del grupo, no, si Jorge tomara una decisión, por ejemplo, no sé si todos se involucrarían al momento de opinar acerca de que Jorge tome la decisión, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que tal vez ahorita que estamos en la modalidad virtual, tal vel no se ve tan aceptado el grupo, pero por ejemplo, recuerdo que cuando estábamos en modalidad presencial, o sea, siempre había como un representante de la clase y por ejemplo, el representante de la clase era la persona que hablaba directamente con la coordinadora o que organizaba ciertas situaciones o ciertas cosas. Yo creo, incluso cuando recién empezamos con la modalidad virtual, todavía como que intentamos seguir con esa dinámica. Con la organización, pero ya para estas fechas es como, bueno, sí nos ayudamos entre todos, porque dentro de la clase hay grupos también, entonces nos ayudamos entre todos pero sí se notan esas diferencias de grupos, pero incluso, por ejemplo, toda la clase tenemos un grupo y dentro de ahí nos apoyamos también, ¿verdad? Bueno. Entre todos. Entonces, sí hay como una motivación compatible y metas comunes. Muy bien. Bueno, habría que hacer ya un sondeo más específico, ¿verdad? Con cada miembro para saber si todo el mundo está en sintonía con esto, ¿verdad? Pero tiene usted razón. Por ejemplo, en la modalidad presencial, esto sí es más viable, esto es más factible, ¿verdad? De hecho, yo he participado en grupos, por ejemplo, o he estado como docente en diferentes grupos de la universidad y hay muchos, por ejemplo, que increíblemente, pero se logran cohesionar tanto durante todo el tiempo que estudian, que al final de la carrera, por ejemplo, les duele desprenderse porque lograron una afinidad tremenda, ¿verdad? Donde incluso se siguen comunicando y a veces echan la mano unos a otros todavía, ¿verdad? Entonces, sí, eso dada esa condición, sí podría ser, ¿verdad? Muchas gracias por el aporte. Madeline por ahí acaba de escribir algo, dice que las maras son un ejemplo y también le secunda Giovanna, ¿verdad? Y es exacto, ¿verdad? Las maras son un ejemplo, ellos reúnen perfectamente, yo diría que todas esas condiciones que se tienen, ¿verdad? Porque son grupos cohesionados, son grupos estructurados, donde un miembro por sí mismo no puede tomar decisiones, y si alguien hace algo por su lado, se juega incluso la vida, ¿verdad? O incluso la vida de su familia. ¿Por qué? Porque todo tiene una estructura, ¿verdad? Otro grupo que es muy cohesionado en ese aspecto
y que básicamente están ahí por vocación son los militares, por ejemplo, ¿verdad? Ellos tienen grupos cohesionados y ahí no entra cualquiera, no sale cualquier información, no, incluso cuando hay investigaciones de tipo legal, hay mucho hermetismo con eso, ¿verdad? Entonces, pero reúnen en general las condiciones estas que estamos viendo aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos grupos están debidamente estructurados, ¿verdad? Entonces, eso nos da aquí el ejemplo de cómo podría ser la estructura del grupo como tal, ¿verdad? Bueno, hablemos ahora de facilitación, que es parte de la tarea, ¿verdad? Que tenían que hacer esta semana. Cómo nos afecta la presencia de los demás, ¿verdad? Y la facilitación en general la vamos a entender como esa reacción o esa actuación que uno tiene, sobre todo cuando está siendo observado o cuando los demás de alguna manera intervienen en uno, ¿verdad? Cómo se activa uno ante la presencia de los otros, ¿verdad? Esa es la facilitación, que puede hacerse una facilitación de manera positiva, como también se puede hacer de manera negativa. Entonces, esa facilitación es la que regularmente nos mueve a actuar, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que platicábamos la vez pasada, digamos, y lo decía muy bien en el chat del grupo, lo decía Valesca Obando, mencionaba precisamente cuando nos para la policía, ¿verdad? Cuando sabemos que vamos por la carretera de repente y sabemos que hay un puesto de registro o alguien nos dice, mira, hay un puesto de registro adelante, usted lo primero, eso le genera una reacción, ¿verdad? Entonces uno, ¿qué hace? Verificar si lleva los papeles, ¿verdad? Segundo, dependiendo de quién se trate, de repente verificar si carga billetío, porque si le piden algo, verificar si carga la tarjeta de crédito, porque de repente si tiene multas le van a fregar ahí, porque le van a parar, le van a decir que tiene multas su vehículo o algo por el estilo, pero eso genera una reacción, o como decía alguien por ahí, si a mí me dicen que está la policía adelante, si considero que me van a parar y yo no llevo las cosas en orden, entonces voy a cambiar mi ruta, voy a irme por otro lado, por ejemplo, ¿verdad? Incluso yo he visto gente a veces que, por ejemplo, va a un bus grande o un carro grande adelante y se pegan atrás, ¿verdad? Y así pegaditos para que no lo vayan a parar. O, por ejemplo, la gente, si no lleva puesto el cinturón, se pone el cinturón, o si va hablando por teléfono, deja de hablar por teléfono. ¿Por qué? Porque la presencia en ese momento de la persona, en este caso la autoridad, le va a generar una reacción, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un esquema que nos ayuda a ver más gráficamente lo que les estamos diciendo, ¿verdad? Que la presencia de otro nos genera una activación, fortalece o promueve unas respuestas dominantes y puede ser que mejore el rendimiento o mejore el comportamiento o afecte el comportamiento, ¿verdad? Eso dependiendo de qué se trate, ¿verdad? Aquí hay cosas que son importantes para revisar porque hay elementos que tienen que ver para que se mejore el rendimiento, el comportamiento o no, ¿verdad? Ahora, ¿de qué dependerá, creen ustedes, de qué dependerá el hecho de que a unas personas la presencia de los les genere mejorar el comportamiento y a otras que empeoran ese comportamiento? ¿De qué dependerá eso? ¿Qué se les ocurre? De la autoridad, tal vez, que una u otra persona pueda ejercer. Puede ser el tipo de autoridad, ¿verdad? De experiencia, tal vez, alguna experiencia mala o algo por el estilo. También puede pasar, perfecto. Esos son buenos ejemplos. Personas de nosotros. ¿Cómo? Que afecta lo que... Perdón, están las dos personas. Hable Madeline, después no sé quién estaba hablando. Hable Madeline. Que nos afecta lo que otras personas piensen de nosotros. Por eso nos comportamos de cierta manera, para que piensen que, no sé, somos educados, que con ellos somos como que mejores, ¿no? Muy bien. Gracias, Madeline. ¿Alguien más estaba hablando al mismo tiempo que Madeline, pero no logré verla aquí en la pantalla porque era una voz femenina? Yoli. Ahí ven. Muy bien, igual la idea.
Sí, cuéntenos. Pues le decía de que la presencia de otros también depende del comportamiento que haya tenido anteriormente. Ajá, las experiencias. Aparte de la autoridad, pues qué tan relevante es lo que ha hecho o dicho o ejercido para que tenga presencia sobre los demás. Exactamente. Fíjense que a mí me ha sucedido que yo en general soy una persona seria. A mí me ven y a veces doy miedo, ¿verdad? Y sobre todo cuando me oyen hablar. En el salón, por ejemplo, yo no necesito micrófono, yo no necesito regularmente, porque mi voz es así más fuerte y trato de enfatizar las cosas, ¿verdad? Trato de mantenerlas, de mantener el orden incluso, y no permito en el salón, por ejemplo, que haya distracción que no tenga que ver con la clase, ¿verdad? Si es una bulla que tiene que ver con la clase, bienvenida, ¿verdad? Porque eso fortalece la clase. Pero si es alguien que de repente se le ocurrió una pajulera idea ahí de andar distorsionando el grupo, rapidito me lo pongo quieto, ¿verdad? Pero cuando ya la gente empieza a conocerme y ve que la cosa no es solamente de apariencia, ¿verdad? Sino que también hay otros elementos y que entonces ya puede platicar la gente con uno y ya más fácilmente, pero se relajan un poco, ¿verdad? Y lo mismo pasa a veces en las organizaciones. Hay otro factor también, jóvenes, hay otro factor que también interviene, es la condición propia de cada quien. Mire, y aquí estoy hablando, por ejemplo, de autoestima, de autoconcepto, ¿verdad? ¿Qué tanta valoración tiene la persona como para que la presencia de los otros le haga asumir un comportamiento, ¿verdad? Si alguien, por ejemplo, tiene una autoestima muy baja, por ejemplo, entonces va a decir sí o va a generar cierta ansiedad incluso en la persona, ¿verdad? Y entonces de repente hasta va a tener dificultades que se queda la mente en blanco o se va a tupir de tal manera que no sabe ni cómo reaccionar, ¿verdad? ¿Por qué? Por eso mismo, ¿verdad? Que tiene una estructura ahí interna que se llama autoestima, que se llama autoconcepto también, que puede ser que está vinculado con la respuesta que tiene ante la presencia de los otros. Otro elemento que también es importante aquí es la personalidad. Si alguien, por ejemplo, tiene una personalidad fuerte, entonces su reacción va a ser diferente a alguien que tenga una personalidad tímida, por ejemplo. Entonces, esa reacción va a ser de distinta manera. No todo mundo responde de la misma forma, precisamente por esas diferencias individuales, ¿verdad? Que pueda haber. Y si encima de esto tenemos, por ejemplo, una personalidad patológica, es peor, ¿verdad? La reacción es peor, porque, por ejemplo, alguien que tenga una personalidad dependiente, entonces, ante el grupo no va a estar, pero por compromiso, va a estar porque no es capaz de decir las cosas de frente, no es capaz de encontrar palabras para defenderse, por ejemplo, sino que, y como esa forma le gusta, entonces va, y de repente, como dice la canción, ¿verdad? Le asusta, pero le gusta. Entonces va a actuar conforme a esa forma particular de ser. Y si, por ejemplo, de repente tiene un trastorno de ansiedad por ahí, como la fobia social, por ejemplo, que tiene dificultad para relacionarse con los otros porque tiene miedo a la evaluación que le puedan hacer los demás, es peor el cuadro, ¿verdad? Porque entonces la reacción va a ser de diferente manera, va a ser distinta, ¿verdad? En diferentes personas. Bueno, y aquí hay algunas, dice, ¿por qué nos activamos en presencia de los otros? Aquí hay una aclaración más completa con respecto a lo que estamos hablando. Primero, aprensión por la evaluación. Es decir, muchas veces nos activamos porque nosotros somos aprensivos ante el juzgamiento que nos hacen nosotros, por ejemplo. Digamos que usted trabaja en una empresa y resulta que se le está calificando su desempeño por ejemplo, las ventas que tuvo el mes, ¿verdad? Durante el mes. Y usted sabe que las ventas no llegaron a su nivel a fin de mes y está esperando la reacción ante la evaluación. Entonces, eso le va a generar cierto comportamiento, ¿verdad? Otra cosa
yo lo he visto así, más concretamente con estudiantes de la Mariano, por ejemplo, cuando me ha tocado que estar en los exámenes privados. Ahí he visto yo cualquier actitud, ¿verdad? He visto yo cualquier desempeño, cualquier activación, ¿verdad? Ya sea positiva o negativa. Por ejemplo, recuerdo una estudiante que por cierto, tiene una hermana en psicología A, en psicosocial A. Una patoja brillante que nosotros tuvimos en la universidad, que ella desde que llegó, buenos días, qué gusto saludar al licenciado, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Y cómo está? Que no sé qué. Miren, alegre, contenta la estudiante, platicando, y cuando y después de que echamos la plática los cuatro, ¿verdad? Porque ahí estábamos la terna y ella relajadísima, ¿verdad? Y le digo, a mí me tocó que empezar porque en ese momento iba a evaluar la parte básica, y le digo, ¿por dónde le gustaría que empecemos la evaluación? Le dije, ¿qué aspecto? A mí me toca la parte básica, ¿qué aspecto quiere que empecemos a evaluar? Y me dijo, usted arránquese por donde quiera, Lick, me dijo. Muy bien, dije yo, me llega. Una actitud muy buena, ¿verdad? Entonces, diferente a lo que me sucedió, por ejemplo, en una ocasión donde cuando entramos los de la terna, ya la estudiante estaba en el salón porque ella sabía que ahí le tocaba y le dijeron que pasara adelante, llegó temprano y cuando yo entré, fui el primero que entré, o que entró al salón, ella estaba en un mar de lágrimas, ¿verdad? Pero imparable, la estudiante llorando como una niña que como que la habían abandonado. Y yo le digo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Se golpeó o qué? No, me dijo, ya no aguanto la presión de este examen, me dijo, yo no soporto, yo ya me quiero ir, me dijo, aquí quiero que acabe esta babosada. Tranquila, le digo, si todavía estamos a mitad de camino, usted solo se hizo el examen escrito, le falta el oral, falta saber qué dice la terna, ¿verdad? Es que por eso es que a mí me angustia tener que estar ahí enfrente de ustedes, me dijo. Y bueno, ya trabajamos con ella, ya se relajó un poco, incluso ya después entró la presidenta de la terna, le ofreció un poquito de agua, incluso le dijo, mira, si no te sientes en condiciones, si quieres te sales un ratito, te tranquilizas, te vamos a dar tiempo y de ahí regresas, le dijo, para que podamos continuar. Pero ya estaba más calmada, ¿verdad? Entonces ya, ahí entre suspiros y lo que sea, ¿verdad? Pero logró evaluarse, al final ganó, ¿verdad? Entonces uno encuentra, como les digo, cualquier reacción que pueda darse, ¿verdad? Qué ansiedad, dice Valesca. Sí, eso pasa. A propósito de eso, miren, si ustedes tienen chance de quitarse el examen, por lo menos antes de la pandemia se podían quitar el examen privado. Solamente tienen que, durante toda la carrera, tener un promedio de 90 puntos y no perder ni un solo curso. Todos tienen que estar ganados arriba de 90 y entonces ya pueden liberarse del examen privado. Solo, Madeline. Solo eso. Pero miren, sí se puede, porque yo ya en Villanueva ya he visto supe ya de varios estudiantes que se exoneraron del privado. Yo estuve en Escuintla 8 años, también allá se exoneraron algunos estudiantes, ¿verdad? Que eran muy, muy aplicados y estaban ahí pendientes de sus notas y todo, entonces ya se quitan eso, ¿verdad? Bueno, veamos pues. No sé si hay alguna duda con esto, con lo que estamos hablando acá, o continúo. Continúe, todo bien. Bueno. Muy bien. Impulso de la distracción. Este es otro asunto, solo déjenme ver aquí, hay unos chats aquí. Muy bien. ¿Quién dice que quiere ser parte de esa exoneración? Valesca. Muy bien, Valesca, ánimo pues. Espero que sí. Ahora me dio miedo el privado, pero eso es una realidad, ¿verdad? Yo solo estoy contando las experiencias que yo he vivido o que han vivido los estudiantes. Pero no, tranquilos, vean, por lo menos yo he estado más o menos en unas 15 o 20 exámenes privados
y por lo menos la actitud que yo he visto de los compañeros con los que he compartido no es de masacrar al estudiante, ¿verdad? De que llega y a vacunarlos. No. Por supuesto que si la gente no contesta cosas coherentes, entonces ahí sí, pues, ¿verdad? Pues se bombardea a la gente y si no da una, entonces se le dice, ¿verdad? Mire, usted no cumplió con los requerimientos establecidos, no tiene un lenguaje técnico, no tiene propiedad, no supo debatir sus temas, no tiene la habilidad necesaria, entonces tiene que formarse mejor. Entonces le esperamos en otra ocasión. Su punteo es menos de 61 y por lo tanto no puede ganar, ¿verdad? Y entonces, pero eso sí pasa, pues, ¿verdad? Pero es con muy, digamos, el porcentaje es muy bajo, creo yo, el porcentaje es muy bajo. Así que no coman ansias, ustedes fórmense y de ahí para allá dejen que el mundo ruede. Bueno, impulso de la distracción. El conflicto entre prestar atención a los demás y prestar atención a la tarea sobrecarga nuestro sistema cognitivo. Cuando uno se distrae con facilidad, entonces se olvida de la tarea concreta. Yo recuerdo que yo era amigo del que ya murió, por cierto, un psicólogo de la Selección Nacional de Fútbol. Nos compartía una vez que estaba él en el graderío, tenía un partido importante en la selección y había un jugador muy bueno. Era un jugador que tenía un drible bárbaro, ¿verdad? Una habilidad tremenda, ¿verdad? Y él bailaba con el balón ahí, hacía bailar a los contrincantes, ¿verdad? Y miren, la gente estaba emocionadísima, dice él. Y dice, cada vez que él hacía un movimiento, ¡ole! ¡Ole! Y él se la creyó, ¿verdad? Y él jugando y él emocionado. Y al final terminó el primer tiempo, bajó él de las gradas y lo llamó y le dijo, ven para acá, vamos a ver, ¿cómo te sentís? Le dijo. Pues bien, le dijo, bien, estoy bien, sí, ya vi, le dijo, la gente te está aplaudiendo, le dijo, ¿estás contento, estás realizado? Sí, le dijo, la gente está emocionada. Muy bien, ¿para qué viniste al partido? ¿Para hacer quedar bien a la gente? ¿Para quedar bien con la gente? ¿Para venirte a lucir personalmente? ¿O para sacar una tarea grupal y para meter goles, que es tu tarea fundamental? ¿A qué viniste? No, pues sí, a meter goles. ¿Y dónde están los goles? Te has quedado, te has emocionado con la ovación del público, te has distraído con la ovación del público y te has olvidado de la tarea que tienes que hacer. Entonces tu trabajo es hacer la tarea, que es meter goles. No se te olvide que no es a presumir tus habilidades motrices. ¿Estamos? No, sí, tienes razón, va. Entonces, entrémosle pues. Lúcete, le dijo, pero tienes que ir a hacer goles también. Y dice, la dinámica cambió en el segundo tiempo, ya se lucía, pero entonces estaba buscando el gol con énfasis, y le dice él, eso te va a dar mayor gloria, le dijo, la gente va a estar más contenta contigo por eso, ¿verdad? Entonces, pero porque muchas veces a nosotros, si algo nos distrae, nos olvidamos de la tarea, como por ejemplo, una cosa que les voy a decir, de repente voy a pasar llevando a alguien ahí, pero igual lo voy a decir. Pasa, por ejemplo, cuando la gente antes de terminar la carrera se casa y resulta que le prometieron, por ejemplo, pasa mucho con las mujeres, le prometieron que cuando se casara iba a seguir estudiando y resulta que ya casaditos, ni luces ni sombras de la formación, ¿verdad? No, tu trabajo es ser ama de casa, no es ser profesional de la psicología, punto. Y entonces se distraen de la labor principal por realizar otro tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, si la gente está metida en una dinámica, entonces eso le puede generar otro tipo de reacciones, ¿verdad? Otro tipo de comportamientos. Y yo lo he visto con varias estudiantes, ¿verdad? No, por supuesto, César, por supuesto, pero yo lo he visto, por ejemplo, recuerdo el caso de una estudiante que se casó y estaba en segundo año estaba, y de repente dejó de asistir. Yo le pregunté a sus compañeros, miren, ¿y su compañera qué se hizo? Y dice, fíjese que ella se casó, Licky, y parece que el esposo no la va a dejar continuar, porque dice que no, que ella no necesita formarse, que está bien así como está. Y miren, por un lado desafortunado porque le fue mal, ¿verdad? Pero por otro lado afortunado porque como a los 3 años regresó
¿y usted qué está haciendo? Se animó al final, y me dijo, me contó su tragedia, ¿verdad? Entonces me contó que se había separado y me voy a rehacer mi vida, me dijo, porque me distraje con otra cosa. Entonces ahí tengo que seguir, ¿verdad? Entonces, mire, y bonita, porque al final terminó, por cierto, yo estuve también en el examen privado de ella, y miren, muy bien la estudiante. Miren, no sé si al final se graduó, porque hasta ahí se quedó en el proceso conmigo, ¿verdad? Entonces ya era tarea de ella graduarse. Pero pasa, ¿verdad? El otro tema es la mera presencia, ¿verdad? Incluso sin la aprehensión por la evaluación o la activación debida a la distracción. Es decir, el solo hecho de que la gente esté allí, eso ya implica una activación de parte de la gente, una respuesta comportamental a la manera en que la gente se pueda reaccionar. Pasa, por ejemplo, con los niños. Si, por ejemplo, ven ustedes, si los papás están presentes, los niños se comportan de una manera, pero dejan de estar los papás o dejan de estar los cuidadores y a la puchica su comportamiento es de otra manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya dejó de estar presente la figura de autoridad, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si usted está con otra persona platicando y de repente se acerca alguien por ahí que no tiene nada que ver con la plática, entonces lo más seguro es que se le quedan viendo así como, ¿qué haces aquí, verdad? Ya incomoda la sola presencia de la otra persona. ¿Por qué? Porque no está en sintonía con lo que nosotros estábamos platicando. Muy bien, vamos a ponerles un videito aquí para no cansarles con mi wiri y para que ustedes también puedan opinar algunas cosas por ahí. Me dicen por favor si se escucha. Bueno, hasta esta parte, ¿cómo podremos nosotros concluir, digamos, el efecto que tienen los otros sobre nuestro comportamiento? ¿Qué diríamos en este caso? No muchos, no todos, para que no nos perdamos. Usted, Johnny, ese es su bebida, saber qué tiene. Usted tiene una sustancia ahí. Jugo de piña. Pero fermentado. Muy bien, Johnny. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que dijo Lick? Disculpe. Puede repetirme. Hasta donde hemos visto, ¿cuál es la influencia entonces que puede tener un grupo sobre una persona o sobre las personas en general? Pues yo diría que del 99.9%, digo yo. Porque así como mencionaron de último, ¿va? ¿Qué pasa, va? De que no me recuerdo el nombre, pero Alejandra quería tacos, pero todos escogieron pizza. Entonces ella decidió mejor comer pizza, ¿va? Entonces yo supongo que sí, que es igual, ¿va? Y como actualmente se manejan muchos temas, ¿va? Claro. Como por decir, al favor del aborto, o a favor del homosexualismo, o a favor de derecha o izquierda. Así se mueven. Más que todo es la política, siento yo también que se maneja de este modo. Ajá. Y como lo mencionó antes, va lo del comportamiento de los niños, va. O de por sí, va los hijos con los papás. Claro. Muy bien. Gracias, depende Jorge. de qué tan firme tengan sus creencias, ¿verdad? Porque esa es otra cosa. Lo que cree, nadie lo va a hacer cambiar de opinión, ¿verdad? A pesar de que muchos quieran hacer o se inclinen por algo. Pero sí, va, también pienso que es cuestión de criterio propio, ¿verdad? Claro. Pero obviamente sí influye mucho, ¿verdad? El estar en grupo, ¿verdad? Entra en juego también la autoestima, ¿va? Porque si uno no tiene bien puesto su autoestima y, como dice Valesca, sus creencias y sus ideales, cualquiera puede venir y decirle, mira, esto es verde, aunque sea morado, ¿va? Exacto, exactamente. Sí, y como dice también aquí Libertad, ¿verdad? Depende mucho del carácter de la persona, ¿verdad? Yo diría más bien en general del carácter y temperamento que se convierte en personalidad, ¿verdad? Dependiendo de la personalidad de la gente,
así es como las personas van a reaccionar. Yo voy a defender mi punto de vista y aunque los demás se me echen encima y se vuelvan mis enemigos, por ejemplo, yo voy a defender mi punto de vista y punto, ¿verdad? Fíjense que quiero compartirles una experiencia personal. Yo trabajo en una institución donde hay un sindicato. Pero el sindicato, al final, nosotros hemos visto incoherencias en su desempeño, ¿verdad? Que dicen una cosa, pero hacen otra, ¿verdad? Entonces, yo ni soy parte del sindicato, ni aplaudo tampoco las acciones que han implementado, precisamente porque hay mucha incoherencia con eso. Y recuerdo que una vez estaban en contra de que pusieran a alguien de recursos humanos y se opusieron de tal manera que no, ¿verdad? Y no dejaron que tomara posesión. Pero luego llegó una persona que era el director y empezó a trancarlos a todos. Y entonces, cuando vieron que los estaba trancando, dijeron, bueno, entonces saquemos a este director, ¿eh? Porque nos está fregando. Y entonces ya pasaron una nota, mire, queremos pedirles que por favor firmen la nota que queremos sacar al director. Y le dije yo a la persona que me dijo, que era el secretario del sindicato, ¿y por qué tengo que firmar yo una cosa de esa? Le dije yo, si a mí el director no me ha hecho nada. Además, está, creo yo, ordenando a esta institución y por lo tanto yo aplaudo esa decisión. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero es que usted no está con el sindicato. Yo no estoy con el sindicato, yo estoy con la verdad, yo estoy con lo que le conviene a la institución. Miren cómo eran de incoherentes que al final negociaron, permitieron que tomara posesión de recursos humanos a cambio de sacar al director. Entonces, primero estaban en contra, después estaban a favor. Entonces, así no es el asunto, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener como que el criterio también definido, ¿verdad? Pero por supuesto tiene que en general tratar de ser lo más sano posible para que sus argumentos tengan validez también, ¿verdad? Porque si yo bailo el son que me toquen, entonces cualquier son voy a bailar, ¿verdad? Entonces no se trata de bailar cualquier son, ¿verdad? Sino que los que yo escoja, esos son los que voy a bailar, ¿verdad? Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna inquietud, alguna duda o algo que quieran comentar, sobre todo. ¿Giovanna iba a hablar? Pues yo pienso que muchos ceden, ¿verdad? Con tal de encajar en el grupo también, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Exactamente. Con tal de no ser rechazados, ¿verdad? Lo que platicamos. Con tal de no ser rechazados. Gracias, Valesca. Y eso, yo también pienso que eso se está viendo mucho ahora, por ejemplo, con grupos, con los grupos feministas. Pero, o sea, el feminismo empezó defendiendo una cosa, pero luego un grupo de mujeres empezaron a decir que cualquier cosa es machista y que o sea, empezaron a meter ideas que quieren cambiar el lenguaje y cosas así que ya salen de lo que realmente es el feminismo. Y personas que no saben lo que realmente pelea el feminismo, entonces empezaron a estar ahí de acuerdo con todo eso. Y por eso es que ahora se escucha más, ¿verdad? Y hasta a veces es como que da pena opinar. Ajá, sí. Exacto. Gracias, Luisa. Y fíjense ustedes que en España, por ejemplo, ya se logró esto que Luisa está diciendo. Ya no se utiliza, por ejemplo, digamos, si es macho, si es hombre, digamos, que termine, digamos, por ejemplo, ¿cómo les digo? Una palabra. Sustituyeron la A y la O por la E, ¿verdad? Por ejemplo, dicen, ¿cómo les digo? Podría ser la palabra gerente o eso. Exacto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ya digamos no licenciado ni licenciada, sino que ahora es licenciade, ¿verdad? Ya no es ni hombre ni mujer, sino es en término medio, ¿verdad? Licenciade, así, con E, que termine con E al final. Todes. ¿Ah? Nosotros, todes. Nosotros, ajá, ya no nosotras ni nosotros, ¿verdad? Ellas. Porque Ella. Exacto, entonces así lo están planteando. De hecho, la vez pasada viendo un documental de España precisamente, la persona que hablaba era una persona de esta línea y hablaba en esos términos, ¿verdad?
se oye raro, ¿verdad? La verdad es que sí, hasta ridículo se oye, pero, pero ni modo, ahí sí que de todo hay, ¿verdad? Y esos son temas que, digamos, le corresponden también a la psicología social y que nos corresponde también a nosotros como psicólogos, no solamente como parte del curso, ver, analizar y estar también pendiente de eso, ¿verdad? Y que al final, en algún momento de repente nos va a tocar que abordar algo de eso en nuestra práctica profesional, y porque no estamos exentos, y todo el camino gira hacia esos lados, ¿verdad? Hay una tendencia actual a ir eliminando todo lo que tenga que ver con lo tradicional, con lo históricamente establecido, ¿verdad? Entonces hay también que estar como que con la mente abierta y ver qué cosa yo sí puedo aceptar como sociedad y qué cosa yo no voy a aceptar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, personalmente digo, no voy a estar a favor del aborto, jamás, ¿verdad? Salvo en condiciones donde médicamente se pruebe fehacientemente que la condición está difícil para el bebé o difícil para la madre, pero son condiciones muy especiales, ¿verdad? No sé si de repente como parte de una violación, por ejemplo, yo podría estar de acuerdo con eso, tendría que pensarlo bien, ¿verdad? Porque porque también es una situación muy complicada, muy problemática, ¿verdad? Sobre todo si es un familiar, ¿verdad? Y esas son cosas que uno no puede decir, porque de repente, como dicen comúnmente, ¿verdad? El que escupe para arriba, en la cara le cae la escupida. ¿Verdad? Entonces, pero cosas de esa naturaleza, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Libertades si son niñas, sobre todo, eso no, bueno, cualquier mujer, ¿verdad? Que sea violentada en sus derechos como mujer, eso no debe prevalecer, ¿verdad? Eso no debe ser. Entonces, y son cosas, pero son cosas donde también entra, como ya lo decíamos, las convicciones, los valores, la personalidad y las patologías que la gente pueda tener. Así es como va a reaccionar. Muy bien, miren, este tema da para más, da para mucho. Hay, de hecho, la presentación está larga, ustedes. Esta sí me costó la hecha, como no tienen idea ustedes, porque había que irla. Trato la manera de que los contenidos los ponga un poco más digeribles, ¿verdad? No tanto de hacerlos como de manera muy monótona, sino darles un sentido para que usted lo pueda captar mejor. Pero hasta ahí lo voy a dejar porque si no nos agarra mucho el tiempo. Déjenme que platiquemos ahorita de